Chile es un país de muchas contradicciones. En 1970, por voto popular, se eligió al primer presidente marxista que conoce la historia de la humanidad. La cordillera y sus picos nevados prácticamente se dan la mano con el Océano Pacífico. Por otra parte, en 1973, este primer presidente marxista fue derrocado, inaugurándose un régimen de fuerza que ha merecido el repudio de casi toda la comunidad internacional. Su clima va de la aridez casi absoluta en el norte a la nieve permanente en el sur. Y el pasado 5 de octubre, prácticamente todos los ojos de la humanidad estuvieron puestos nuevamente en esta nación. Se llevaba a cabo el plebiscito, con el resultado que todos conocemos: un no a la continuidad del régimen. Este río que atraviesa Santiago, el río Mapocho, tiene una historia de tragedia. En tiempos de deshielo solía desbordarse y arrasar los caseríos que se abarcan a orillas. En 1973, otra tragedia manchó sus turbias aguas. Sirvió de cementerio para desechar decenas de cuerpos de asesinados por misteriosas y nunca conocidas manos, como quedó comprobado en relatos de testigos y en un filme de ficción alusivo. ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! El pasado mes de octubre, las autoridades que actualmente rigen los destinos de este país, y particularmente el jefe de la Junta de Gobierno, Augusto Pinochet Ugarte, se atrevieron, por presión interna y externa, a llamar al pueblo a pronunciarse en un plebiscito sobre las intenciones de Pinochet de permanecer en el poder hasta casi finales del siglo. El triunfo del sí implicaría su mantenimiento en el poder el año 1997, el triunfo del no le ordenaría abandonar el gobierno y cederlo a las autoridades civiles elegidas en diciembre de 1989. Más de 7 millones de electores, con un mínimo récord de un 3% de abstención, se apersonaron en las mesas receptoras de votos para decidir el impasse que se había generado en el gobierno de Chile. Continuidad o rechazo al capitán general que ha regido con mano dura al Chile de los últimos 15 años. Una de las cosas que llamó la atención a la prensa es una costumbre centenaria en ese país. Los hombres emiten sus votos en algunos colegios, las mujeres en otros. Con el transcurso de las horas del día del plebiscito, los sectores de la oposición empezaron a levantar su voz, acusando al gobierno de lentitud preconcebida en el proceso electoral. Esta acusación de intención planificada fue muy difícil de probar, pero sí se pudo percibir lentitud en la emisión de sufragios, particularmente en las mesas receptoras de votos de las mujeres. Sin embargo, es que constituyeron aproximadamente el 52% del electorado, se mantuvieron en sus lugares. También empezaban a perder el miedo a hablar y empezaban a manifestarse, aunque con muchísima precaución. ¿La prensa internacional está mintiendo respecto a la situación? Pero por supuesto que no, pues, por supuesto que no. Yo veo realmente que está diciendo lo que está sucediendo acá. Y realmente nos alegra eso porque tenemos un apoyo. ¿Usted cree que las mujeres, siendo el 52% del conglomerado electoral, le den el triunfo al no? Es lo que espero. Sí, sí. Estamos, ¿ve usted? No digan sí, digan. Claro. Él lo va a hacer. Ya lo hizo anoche ya. ¿Sí? ¿Usted cree que los bombazos de anoche? De gobierno. De gobierno. De gobierno. Gobierno. Ellos dicen que carabineros. También estas mujeres, que ya antes habían dejado sentada su creatividad al protestar contra el régimen, ahora daban nuevas muestras de talento e ingenio para neutralizar estos nuevos escollos, circunstanciales o intencionalmente provocados, de incomodidad, espera, hacinamiento y el fuerte sol del mediodía. Cuando el proceso de emisión de votos del plebiscito arribaba a su cierre, ambos sectores, el sí y el no, se aventuraban ganadores. Así lo afirman dos dirigentes de ambas opciones. Andrés Saldívar, expresidente de la Unión Democristiana y exiliado, y Carlos Cáceres, apoderado nacional del sí, exministro de Hacienda, expresidente del Banco Central y flamante nuevo ministro del Interior, nombrado por Pinochet después de su derrota.
¿Qué significa para usted votar en el mismo lugar donde vota Pinochet? Una mera coincidencia, espero que nada más que sea eso. Hubo un poco de temor anoche por el asunto de un nuevo... Pero creo que la gente, mediante los mensajes que se le han entregado, ha vuelto a recuperar su confianza y yo espero que hoy día no pase nada, por el bien de Chile. Este país necesita tranquilidad, necesita paz, no quiere más guerra, no quiere más odio. Quiere volver a lo que siempre fue. ¿Pronóstico? Triunfo abrumador del no. Un acto que se ha desarrollado con absoluta normalidad, absoluta tranquilidad. Cada persona ha tenido la posibilidad de emitir su voto en forma totalmente autónoma, independiente, sin presiones de ninguna especie, y eso legitima el resultado que esperamos que sea favorable a la posición del sí en el plebiscito. El plebiscito marcó un récord para el libro de Guinness. Menos de un 3% de abstención, aunque en honor a la verdad se debe señalar que el inscrito que no votara se hacía acreedor de una fuerte multa en metálico. De todas formas, se percibía las ganas por hacer uso del sufragio y el plebiscito, se debe admitir, fue uno bastante limpio, aunque se produjeron situaciones que limitaron con el fraude, como por ejemplo, encontrarse que al intentar sufragar, ya alguien lo había hecho antes, como se lamentan estas mujeres, a las que no las dejaron optar por el sí o el no, porque otras con sus nombres les robaron sus derechos. Yo voy al diario. Imagínense, nunca había ocurrido. Entonces han puesto otra gente, pusieron otra persona. Esto es una estafa. Una estafa. Aquí se va a formar la grande. Sí, se va a formar la grande. En relación con el plebiscito y la política interna están las opiniones de otros. En este caso, uno de los políticos más odiados por parte del gobierno, el ex senador y miembro de la Comisión Político Comunista Volodya Teitelboim, quien sorpresivamente dio una conferencia de prensa y con quien el Canal 24, con algo de dificultad, debido a la seguridad que lo rodeaba, pudo conversar. Volodya, ¿cómo pinta el plebiscito? Pinta bueno para Chile, para la nación chilena, para el pueblo, porque me parece indudable que el no triunfará. Sí. ¿Alguna actitud del Partido Comunista que merece destacarse ahora? La actitud del Partido Comunista es de alegría por la decisión nacional que ya se avecina suficientemente configurada, y nosotros estamos por que esta victoria le pertenece a toda la nación y los comunistas harán todo porque en Chile vuelva la libertad y la democracia. ¿Prevé que haya algún tipo de manifestaciones? Eso depende del acuerdo con todos los demás partidos, con los partidos del no. Queremos hacer una acción conjunta con todos ellos. Ese es nuestro deseo. Este hombre es en Chile uno de los que ciertamente suscita mayor controversia. Venerado hasta la idolatría por sus seguidores, odiado a muerte por sus enemigos, y estas, sus primeras y exclusivas declaraciones después del plebiscito al Canal 24, fue un tributo a nuestra paciencia, ya que se movía en esos momentos en la semiclandestinidad. El Chile político hasta este instante giraba en torno al plebiscito en pleno progreso, pero la ciudad, su arquitectura añeja y nueva llena de cúpulas, su gente trabajando o en busca de trabajo y sus calles seguían su curso, como es posible apreciarlo en una de las arterias llenas de comerciantes, regulares e informales. A todo visitante de la capital de Chile, Santiago, se le aconseja visitar el Paseo Ahumada. Prácticamente todas las ciudades del mundo tienen una peatonal o varias peatonales. Santiago de Chile tiene esta y varias otras, pero quizás el Paseo Ahumada, en donde nos encontramos, sea la más transitada y la más popular. En este caleidoscopio arquitectónico y humano se encuentran hechos curiosos y sorpresas, como este hombre que alquila sus habilidades como técnico a domicilio. Este otro vende para los niños un curioso artefacto hacedor de pompas de jabón. Los panfletos de leyes laborales y de alquileres, entre otros, le dan el pan de cada día a este vendedor informal. Nuevo Código del Trabajo. Todos en esta calle de alguna forma se ganan la vida. Así vemos a este lustrabotas o los que mendigan la caridad pública. Allí también nos encontramos con dos músicos que por 15 años les fue negado su derecho a respirar que siempre respiraron.
Hernán Gómez y Ricardo Venegas, integrantes del legendario conjunto Quilapayún, que ha paseado la nueva canción chilena por todos los rincones del mundo. Para nosotros ha sido muy emocionante todo este reencuentro. Hemos participado en los actos, hemos recorrido poblaciones, hemos encontrado amigos, familia, y nuestro mensaje en canciones va más allá, yo creo, de lo que el pueblo quiere. Es decir, que el pueblo quiere aquí, en este momento, unidad, tolerancia, para poder seguir trabajando por un Chile nuevo. 15 años es mucho tiempo. ¿Cómo se siente estar de nuevo con su propia gente? Imagínate, 15 años es toda una generación que creció bajo la dictadura, que nos conoció a nosotros a través de cassette, de discos que circulaban incluso clandestinamente. Así que para nosotros es muy emocionante comprobar que la gente nos sigue queriendo, que hay toda una generación que nos redescubre, que creció tal vez con un poco el mito, la leyenda del conjunto Quilapayún. Y en estos momentos encontrarnos con ellos, con nuestra generación, con la generación que viene después y con todas nuestras compatriotas, ha sido una emoción muy grande. 15 años yo creo que es un tiempo donde el pueblo de Chile ya tiene que decir basta, basta, y construyamos juntos una democracia. Cuando las primeras sombras de la noche del 5 de octubre empezaban a caer, comenzaban a cerrar las primeras mesas receptoras de votos y el vocero oficial del gobierno, el subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, inició la entrega oficial de los primeros votos computados. No, 7.586, blancos. El centro de cómputo estableció, paradójicamente, en uno de los últimos edificios construidos por la administración de Salvador Allende, que fue sede de la reunión de la Agencia para el Desarrollo Económico de las Naciones Unidas, UNTAD, y cuyo posterior nombre fue Centro Cultural Gabriela Mistral. Después del golpe de Estado fue rebautizado como Edificio Diego Portales y sede del Poder Legislativo, constituido por los 4 jefes de las 4 armas de las Fuerzas Armadas. Allí, con un rico decorado y fuertemente custodiado por los carabineros, se instalaron las terminales de las computadoras e innumerables mesas de trabajo. En este ambiente, Cardemil, en sus sucesivas apariciones ante la prensa, entrega los cómputos parciales donde siempre triunfa el sí. Hasta que abruptamente, a las 2:30 de la madrugada del 6 de octubre, se vio obligado a reconocer que la opción no había triunfado en el plebiscito y comenzó la primera y espontánea fiesta de los triunfadores, que empezó con los titulares matutinos. De esta manera, la historia del pueblo de Chile al mundo se empezaba a escribir de Digma, y testigos especiales de ese momento histórico fueron varios políticos internacionales que recorrieron Chile para testimoniar y asegurar la limpieza del plebiscito. Entre otros, allí estuvieron el expresidente del gobierno español, Adolfo Suárez, el expresidente de Colombia, Misael Pastrana, el expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, el embajador ante la OTAN del presidente Reagan, Peter Daly, y el ex gobernador de Arizona y precandidato a la presidencia estadounidense por el Partido Demócrata, Bruce Butler, quien ante preguntas del Canal 24 dio su impresión acerca del proceso electoral y cuál sería, hipotéticamente, la reacción de Washington ante el recién conocido resultado. I saw one elderly man in the line, and I asked him, how long have you been waiting? And he said, I've been waiting about 4 hours. And I said, isn't that difficult? And he said, no,
not when you've been waiting for 15 years. And I think that the reaction in Washington and the North American government will be very positive. Now, I would only stress that this is not the end. The election yesterday was the end of the beginning. It was a springtime. Y la celebración del partidario del no estalló. Empezó el ruido y el carnaval de los que con el voto detuvieron la continuidad de Augusto Pinochet con eslogans que en algunos casos resultaban simpáticos, en otros mostraban una creciente agresividad. En la casa del sí, la cosa pintaba diferente. El eslogan de triunfo y la gran foto del capitán general, que serían descubiertas después de su victoria, permanecieron así, cubiertas. Aunque el actual ministro del Interior, en ese momento apoderado del comando del sí, Carlos Cáceres, afirmaba rotundo que todo se cumpliría al pie de la letra de la Constitución creada por Pinochet en el año 1980. Pensamos de que las Fuerzas Armadas y el presidente Pinochet se han comprometido a respetar la Constitución política del año 1980 y no tengo la menor duda de que en la opción del no vamos a tener una elección competitiva a un año plazo. Para los del no, la historia coqueteaba con ellos y en acción espontánea llevaban a la calle su celebración. En el medio de esta celebración espontánea que desbordó a las direcciones políticas se agruparon del no, estallaron los incidentes entre los manifestantes y la policía militarizada. Los orígenes de estos incidentes no están muy claros. Las explicaciones variaban según el ángulo político en el que se ubicaba el observador. Pudo haber partido de la provocación de algunos de los manifestantes. Pudo haber sido orden superior de disolver a los que celebraban. Lo cierto es que en un momento cero se inició la guerra entre manifestantes y policías por el dominio de la calle. Después de horas de combate callejero, con técnicas de avance y repliegue en ambos sectores enfrentados, sucedió algo que llamó la atención a todo el mundo, particularmente a la prensa extranjera. Los que antes peleaban enconadamente y se agredían sin clemencia, ahora se abrazaban, se sonreían, se estrechaban las manos y se agradecían el cambio mutuo de actitud en dramáticas imágenes que quedaron consignadas en todos los medios de comunicación alrededor del mundo. Para hacer nuevo momento, un grupo de manifestantes del no expresaban su alegría por la súbita paz, arrojándose a la fuente de agua cercana al lugar del antiguo combate. Un intento de explicación a esta cuasi esquizofrenia en el buen sentido de la palabra de los manifestantes, guerra, paz, amistad y nuevamente guerra, es la multitud de sensaciones con las que salieron a la calle. Primero alegría y regocijo por su recién conseguido triunfo, luego rencor, miedo, revancha, terror y quizá odio por los 15 años de un régimen que no los ha dejado expresar sus emociones y finalmente, como lo señala la consigna del no, aunque se plantea que esto aún no se ha conseguido, nuevamente la alegría que llegó, como la vocean los vendedores ambulantes, quienes aprovechan la circunstancia y susceptibilidad de los vencedores para ganarse unos pesos. Señora, 50 besitos. Llegó la alegría, señor, llegó la alegría. Y el anterior miedo a expresarse también fue roto en las calles pacíficas, dando la bienvenida a la primavera política, como la llamó Bruce Babbitt, y que coincide con la estación primaveral en ese mes de octubre. ¿Qué parece el triunfo al no? Maravilloso, lo habíamos esperado muchísimo. ¿Y a ti qué te pareció el triunfo al no? Genial. ¿Qué le pareció el triunfo al no? Muy maravilloso. No me gusta porque yo soy partidaria del sí. A pesar que soy partidario del sí, creo que nosotros todos tenemos que respetar lo que el pueblo dice. La ciudad capital de Chile, Santiago, es una urbe de alrededor de 4 millones de habitantes construida a los pies de los montes. Esta condición geográfica y humana la hace ser una de las más contaminadas del mundo. Sin embargo, en su propio corazón existe un lugar que es solaz para los caminantes y colegiales. El Cerro Santa Lucía, que al igual que otros parques de ese país está presidido por una inmensa mansión de europea arquitectura, decenas de esculturas y una señal también permanente en las calles
avenidas y lugares de esparcimiento en Chile. De agua. Al retirarse un poco hacia el sur, siempre dentro de la capital, y cuando ya se empieza a entrar a los arrabales, está otro centro neurálgico de toda gran ciudad, la Estación Central de Ferrocarriles. Y ahora estamos en otro lugar de Santiago. Su fisonomía obviamente ha cambiado. Estamos en la Estación Central de Ferrocarriles, punto de convergencia de todas aquellas personas que han migrado desde sus pueblos para llegar a esta ciudad capital, Santiago de Chile, buscando un mejor futuro. La Estación Central es un enorme galpón con estructura de hierro y acero en su techo y frente, y a donde convergen varias vías férreas que le dan paso a grandes vagones cargueros y de pasajeros que desde remotos lugares de ese país van a desembocar en ese primer centro habitacional. Además, se debe señalar en relación a este edificio que toda su estructura fue prefabricada en Francia y traída para su armado e inauguración a Chile en el año 1897. Otra estructura edilicia digna de destacar es el Central, construido entre los años 1868 y 1872, en estructura metálica, la que también fue prefabricada pero en Inglaterra y montada en el lugar. El destino inicial de este edificio era para exposiciones de artistas nacionales, pero pronto se habilitó como mercado. Todos conocemos lo que es una plaza del mercado con sus agradables olores entremezclados, y este edificio es verdaderamente bonito y pintoresco, presidido por una fuente de agua donde se alza una matrona vendedora. El hermoso local ofrece toda una parafernalia de frutas y verduras, innumerables puestos de mariscos y pescados. Un detalle que merece ser señalado al público puertorriqueño es el hecho que en ese país, Chile, dos de los artículos más preciados y casi gourmet son dos especies que aquí no se explotan ni consumen. El congreo morena, allí llamado congrio y que puede ser colorado, negro o dorado, cuya carne es una de las más apreciadas y onerosas. El otro producto marítimo tan preciado es el erizo. A este se le rompe una capa alrededor y se enguas color salmón, que hace las delicias de los que gustan del mariscal, que es un plato donde se mezclan crudos una variedad de productos del mar. Esto almeja, esto viene en concha. Claro, esto es concha. Almeja, esto es lo más común, almeja. Esto macha, estas son machas, también vienen en concha. Se sacan y se limpian porque esto está en una colita como un excremento. Entonces se limpia y después se lava y se vuelve. Esto erizo. ¿Todo es eso de erizo? Todo esto es erizo. ¿Y todo esto está crudo? Claro, todo esto está crudo. Esto también viene en concha. Esto trae espina, es redondo y trae espina. Entonces lo parten y lo sacan. Claro, y incluso hay lenguas más grandes. De repente vienen más grandes. Porque ahora en este tiempo viene un poco flaco, pero hay otras veces que viene más grande que esto. Un erizo más bonito. ¿Y todo esto se come combinado? Claro, se puede mezcla de todo. Otro producto marítimo interesante y de consumo masivo en ese país es el picoroco, una especie de molusco prehistórico formado por una caparazón calcárea que se adhiere a las rocas y que se cocina en inmensas ollas llenas de agua hirviendo, mientras el picoroco trata, inútilmente, de escapar de su destino en los platos chilenos. ¿No se haría caro? Y antes de movernos a otro lugar de esta interesante ciudad, decidimos probar este típico mariscal, erizos incluidos, en una marisquería que tiene un nombre muy singular, acorde al político que vive el país, Don de Augusto. Centro de la ciudad está el símbolo de la institucionalidad, el Palacio de Gobierno, llamado en Chile La Moneda. Este palacio, cuyo origen, y de allí su nombre, fue fábrica de acuñamiento de moneda circulante, fue construido en el siglo XVIII por el arquitecto italiano Joaquín Toesca. La moneda resultó completamente destruida en el bombardeo del 11 de septiembre de 1973, y en cuyo interior murió el último presidente elegido por voto popular.
Salvador Allende. Este palacio posteriormente fue restaurado por el gobierno militar. Frente a la moneda se encuentra la plaza del Bernardo O'Higgins con una estatua ecuestre del Libertador y bajo ella una cripta donde se guardan sus restos. Delante del monumento está la Llama de la Libertad con el edificio del Ministerio de Defensa a sus espaldas. La Llama de la Libertad conmemora el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas de 1973 y que llevó a Augusto Pinochet Ugarte al poder, donde con férrea mano se ha mantenido por 15 años. Cerca de este centro administrativo está otro edificio histórico de esa que actualmente ocupa el Correo Central, de líneas muy similares a edificios de nuestro viejo San Juan. Este edificio fue Palacio de los Gobernadores durante la colonia y luego Palacio de los Presidentes de Chile, hasta que el edificio de la Moneda pasó a cumplir ese papel. Otra construcción típica de los países de América del Sur es el estadio. Complejo deportivo donde los conjuntos nacionales más importantes defienden los colores patrios en el deporte más popular por esos lados, el balompié. Sin embargo, este estadio también tiene todo un pasado ligado a la historia de Chile. El 5 de octubre sirvió como lugar de recepción de los votos del plebiscito. Después del golpe de Estado de 1973, sirvió como campo de concentración para recluir a los sospechosos de tener ideas disidentes al nuevo orden militar, y donde se ha documentado hasta la saciedad, se cometieron una variada cantidad de excesos represivos, cuestión que también fue tratada en el filme de ficción histórico Misil. Allí también, en pleno corazón de la ciudad, se encuentra la Plaza de Armas, lugar muy concurrido por el público para asolearse en los días de sol y conversar sobre los últimos acontecimientos que remecen al país y al mundo. En este mismo lugar se erige la iglesia catedral de la ciudad, que al igual que la Moneda fue terminada por el arquitecto italiano Joaquín Toesca. Frente a la iglesia catedral se levanta la estatua al primer cardenal José María Caro, y a cuyos pies se ha erigido una placa conmemoratoria de la visita del Papa Juan Pablo II, después de la crisis chileno-argentina por la soberanía de 3 islotes en el territorio sur. Dentro de este marco edilicio llegó la primera y oficial celebración de los que en el plebiscito optaron por decir no al general y quienes festejaron en el gigantesco Parque O'Higgins, que data desde el año 1976. Oficialmente esta primera celebración de los partidarios del no aún no ha dado comienzo. Sin embargo, banderas, cartelones, cornetas y sonrisas. Muchas sonrisas parecen ser la consigna de los partidarios que están celebrando este triunfo aquí en la ciudad capital, Santiago, en Chile. En un momento se calculó que entre 1 millón y 1.300.000 personas se dieron cita en ese parque, y donde, a pesar de que las más importantes entidades políticas se hicieron presente, nadie hizo uso de la palabra y solo grupos de música acompañaron a los que celebraban su recién alcanzado triunfo electoral frente al general Augusto Pinochet. ¿Cuántos no lo olviden fácilmente? Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y piso fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y piso fuerte. Toda persona que haya observado, aunque sea tangencialmente, el fenómeno Chile de los últimos 18 años, debe necesariamente coincidir que los últimos 15 han sido particularmente duros para esa población, independientemente de la colina ideológica en la que se ubique el observador. Por eso, también se debe coincidir que una constante en ese país son los vendedores ambulantes. En sus calles se vende y se compra prácticamente de todo. A tal punto es esto cierto que, al igual que sucede en las urbes europeas o en Nueva York, también están los artistas, autodidactas y obreros que venden su corto conocimiento musical en las calles y avenidas chilenas. Cuántas noches de insomnio yo he pasado, cuántas horas de completa intranquilidad. Junto a
este arte subproletario también están los que amenizan rumbones en sórdidos lugares de diversión, donde el público que los frecuenta son obreros pulcramente vestidos para la fiesta y el levante, y obreras que le roban un par de descanso para mover sus cuerpos a los sones de un ritmo caribeño, la cumbia. Sin embargo, a pesar de las restricciones limitantes y en muchas ocasiones abiertamente represivas, o quizá precisamente por eso mismo han surgido islotes donde la creación aún es posible. Parte de estas islas es el nuevo movimiento musical chileno que, a pesar de la carencia de elementos técnicos, se las ha ingeniado para crecer en la creación. Este es el caso del grupo Fulano, que mezcla los ruidos, el virtuosismo en el manejo de sus voces, los sonidos guturales y la armonía tradicional. ¿Realmente ustedes se consideran hijos de la región? Realmente. Yo creo que no. No hay mucha posibilidad de sacar. Inevitablemente el contexto está determinando el producto musical, pero me parece que en la medida que nosotros estamos haciendo una música más libre, más como determinada por nosotros mismos, en ese sentido estamos fuera del contexto represor. Se puede interpretar desde la mayoría silenciosa que está reprimida hasta el innombrado, o sea, la persona que uno no quiere nombrar y dice fulano de tal. El plebiscito es quizá lo más importante que le ha sucedido a los chilenos en los últimos 15 años. Su decisión fue categórica, lo que reafirma la tesis de que el pueblo chileno tiene un alto grado de conciencia cívica, politización y respeto por la democracia. Recordemos que fue el primer pueblo en la historia de la humanidad que le oportunidad de gobernar, por medio del voto, para bien o para mal a un marxista. Sin embargo, como Chile no es solo eso, y a pesar de que la capital es el centro más importante del país, existen otras cosas y otros lugares hasta donde llegó el Canal 24 para establecer una relación más ecuánime con esa nación, su historia y su gente. Y continuando con nuestro paseo por Chile, nos encontramos en su primer puerto marítimo y comercial, Valparaíso, conocido por los residentes de este lugar como Pancho, en homenaje a otro puerto, el puerto de San Francisco de los Estados Unidos. Así que si usted alguna vez se topa con alguno de los residentes de este lugar y le pregunta de dónde es, seguramente él le responderá hoy de Pancho Cancho. Valparaíso es el primer puerto comercial de Chile y tiene la particularidad de que su casco es muy reducido, de manera que la ciudad ha ido trepando hacia los innumerables cerros que bordean el puerto, donde convive el porteño con una naturaleza agreste y escarpada. Por otra parte, el puerto de Valparaíso y su vecino balneario Viña del Mar tienen un dudoso honor. Desde esos lugares se inició en septiembre de 1973 la ruptura del orden democrático. Valparaíso y Viña del Mar dieron el puntapié inicial del golpe de Estado que rompió con una institucionalidad que orgullosa decía tener 150 años. Acerca de esto, algunos estudiosos han señalado que esa primera acción directa transformó a lo que era llamado la Inglaterra de América del Sur en la Suráfrica del subcontinente. Este hecho histórico ha sido documentado por el mismo gobierno norteamericano que iniciaba en esos precisos momentos la Operación UNITAS y por el filme de ficción antes señalado, Missing. The morning the crew started? You got it. En 1988 la vida continúa en Valparaíso. Ganó el no, pero las habichuelas deben llegar a los platos que esperan en los hogares que cuelgan de los cerros, de manera que los marginados de la fuerza laboral, que es harto numerosa en Valparaíso, vende lo que sea en las calles en un lugar cercano a algo que siempre tendrá público, la feria de frutas y verduras. Un paisaje continuo en Chile son las caletas de pescadores. Esto es una consecuencia lógica en un país tan angosto y largo, con más de 5.000 kilómetros de costa. Esta, por ejemplo, es la que une a Valparaíso con Viña del Mar, donde aún se mantiene la saludable tradición del productor al consumidor.
Los rostros de los que viven del mar parecen ser uniformes en todo el mundo. Adustos y resecos por el sol y el salitre, pero humildes y amables con los visitantes. Pareciera que en ellos nace una nueva sonrisa de esperanza, pero igual deben hacerse a la medianoche para regresar junto al sol a vender lo que le han arrebatado al océano, que les dará el dinero para llenar los platos de sus familias que esperan. Bueno amigos, y en nuestro recorrido por Chile hemos salido de la ciudad capital, Santiago, y nos encontramos ahora en otro lugar, en otra ciudad, Viña del Mar, ciudad que es reconocida a nivel continental por una actividad que se lleva a cabo todos los años, el Festival de la Canción de Viña del Mar, festival que una cantante puertorriqueña conoce muy bien. Nos referimos a Nidia Caro. Este Festival de la Canción se realiza en febrero en el anfiteatro de este hermoso parque llamado Quinta Vergara. La Quinta se ubica en una hondonada natural rodeada de cerros y que antiguamente fue una residencia privada perteneciente a la millonaria familia Vergara. Hoy, la Quinta es un paseo público lleno de jardines y flora subtropical, con su actual palacio veneciano, donde se ha instalado un museo de bellas artes, pero en febrero, a más de 30.000 personas que disfrutan del citado Festival de la Canción. Continuando hacia el sur, siempre por la costa, se agrupan centenas de balnearios como este, llamado el Quisco. Chile tradicionalmente ha sido una tierra de poetas. Quizá su accidentada geografía inspire la creación de los chilenos, quizá no sea así o sean otras las razones. Lo cierto es que es el único país latinoamericano que esgrime con orgullo 2 premios Nobel de literatura. La siempre bien amada maestra, educadora y amante de los niños que conoce doña Gabriela Mistral, y el poeta de poetas y del amor, don Pablo Neruda, quien hizo de este lugar, Isla Negra, su hogar y lugar de creación preferido para cantar a los amantes y su tierra. Al ver el paisaje que el poeta eligió para vivir, podríamos alegremente cometer la misma irreverencia que él cometió cuando vio Machu Picchu por primera vez y dijo: «Qué buen lugar para un asado de cordero». Nosotros podríamos decir: así cualquiera. Si el poeta no se inspiraba aquí, no se hubiera inspirado en ningún lado. Algunos de nuestros abuelos se enamoraron de versos de Neruda. Algunos de nuestros padres también lo hicieron así. Nosotros lo hacemos día a día. Nuestros hijos posiblemente también lo hagan. Aparentemente Neruda es un ser que no ha muerto en 1973. Y testigo de ello son estos murales que se encuentran a mi espalda. Pueblo mío, verdad que en primavera suena mi nombre en tus oídos y tú me reconoces como si fuera un río que pasa por tu puerta. Soy un río, si escuchas pausadamente bajo los salares de Antofagasta o bien al sur de Osorno, o hacia la cordillera en Melipilla o en Temuco en la noche de astros mojados y laurel sonoro, pones sobre la tierra tus oídos, escucharás que corro sumergido cantando. Octubre o primavera, devuélveme a mi pueblo. Como lo destacábamos al iniciar nuestro reportaje, el vocero oficial del régimen militar, el subsecretario del Interior, Alberto Cabramil, al entregar los primeros cómputos del plebiscito, siempre le dio la delantera a la opción sí. Sorpresivamente, este funcionario hubo de reconocer finalmente que la opción no había triunfado. Sin embargo, en una zona no le fue posible manipular ni siquiera las primeras cifras. Concepción, y particularmente las ciudades de Lota, ubicadas aproximadamente a un poco más de 300 millas al sur de la capital, pegado a la costa. Bueno amigos, y continuando con nuestro recorrido por Chile, nos encontramos en una de las márgenes del río más ancho de este país, el río Biobío, que es el límite natural de la ciudad de Concepción y donde empieza otra zona, la zona carbonífera, constituida por las ciudades de Lota y Coronel. Por esta razón el Canal 24 se fue a esos lugares para conocer quiénes son y cómo viven los que se manifestaron con tanta fuerza en esa contoral. La zona es histórica y una de las más pauperizadas del país. Allí están las minas del carbón y ahora han llegado los capitales extranjeros a construir innumerables fábricas pesqueras. Esto ha aliviado el agudo problema de desempleo en la zona, pero a costa de otros males.
la creciente enfermedad de Humar, que antes lucía saludable. Este es el Chile real de esa zona. Desempleados que recuperan el carbón que cae al mar y que después se revenden a la empresa carbonífera por unos magros pesos. Caseríos insalubres, como sacados del West Story, permanentemente grises por el humo del carbón. Mujeres desdentadas, de rostros cansados y hombres ceñudos por el destino de miseria, sin aparente salida al disfrute de la llamada bonanza económica que algunos dicen se está dando en Chile. Nosotros estamos mal, aquí hay un caballero, nosotros estamos sumamente mal. Ahora con el cambio de régimen, no sé cómo vamos a quedar, pero vamos a tener que sufrir y tener fe. Las personas buenas no duran. Las personas buenas nunca han durado, siempre han abusado con las personas buenas. Yo no quiero una libertad o ser un país libre. Si uno habla, ahora mismo una señora que quiere el payón, tiene negocio retirado al esposo, porque salió en la televisión, en una propaganda de no le dieron un mes de plazo para que entregara la casa. ¿Puede ser justicia eso, no? este ambiente también hay esperanza y tiempo para la creación. Con la misma materia que los mineros extraen del corazón de la tierra enclavada bajo el mar, un grupo de hombres y mujeres han formado un taller de artesanía muy particular, donde moldean hermosas figuras que relatan la vida cotidiana, la alegría y la angustia del minero del carbón. Se trata principalmente en realmente hacer resaltar los valores criollos, los valores mica, en la misma materia prima que es el carbón. Todo lo que hemos visto de esta zona carbonífera nos sitúa en sus características socioeconómicas y por ende en sus inclinaciones políticas fuertemente reflejadas en el reciente plebiscito. Pero ¿cómo trabajan los mineros del carbón? Pues en condiciones que pocos soportarían. Entendiendo que la mejor observación la hará quien se mezcle con los hechos y no el que se ubique en su torre de cristal, y nos fuimos, y esto es parte de lo que vimos de la vida de ese sufrido, aguerrido y pauperizado sector industrial. Primero, se nos entregó ropas adecuadas, desde zapatos a ropa interior para bajar a los oscuros socavones. Los mineros también cambian sus ropas día a día y las dejan en un cuarto izadas como si fueran miles de banderas multicolores. Luego se entregan las lámparas y las baterías, sin las cuales es imposible dar un paso en los laberintos subterráneos. Cumplido esto, se inicia la hora de la verdad. El descenso en unos enormes ascensores o jaulas al mismo corazón de la tierra, dejando sobre nuestras cabezas el mar. Al descender del ascensor, abordamos un pequeño tren que se mueve por medio de una línea eléctrica que nos lleva al interior del mar en un oscuro viaje que dura algo más de media hora. Al detenerse el tren, caminamos hasta donde unos mineros aseguran y refuerzan unas galerías, razón por la cual no nos fue posible llegar al frente de producción, que se ubica en el kilómetro 8. Y bueno, amigos, aquí estamos con la vestimenta típica que utilizan los mineros del carbón. Y un detalle que es bastante importante que tenemos que señalar es que estamos a 500 metros de profundidad del nivel del mar y a 7 kilómetros hacia el interior del mar, en el mismo lugar en donde están estos operarios trabajando. Sin entrar en un análisis ético de esta labor industrial, tendríamos que concluir que es una de las actividades más insalubres, claustrofóbicas y peligrosas que hayamos visto, y donde el minero se codea con la muerte todos los días, 8 horas al día, en un oscuro infierno. Quizá esta sea la razón de por qué, al salir del socavón, los mineros, cuyo promedio de vida no alcanza los 50 años, vuelven silenciosos, reconsentí presurosos a capturar las pocas horas de sol que quedan para que alumbren y calienten sus cuerpos condenados al tiempo subterráneo. Al ver todo esto, uno quizá pueda entender por qué esta gente le dijo masivamente no al general. Nada puede ser peor, y cualquier cambio, de cualquier color, tendría que necesariamente venir acompañado de la esperanza.
En esta misma zona, pero ya en la cabecera edilicia, la ciudad de Concepción, está su universidad, que desde su fundación 19 por Enrique Molina, ha sido centro educacional, cultural y particularmente político de toda el área, lo que es fácil percibir a través de sus murallas y sus paredes. El diseño de esta casa de altos estudios es muy particular, pues sus escuelas y colegios están dentro de un complejo urbanístico habitacional mayor llamado Ciudad Universitaria. El arco de la Escuela de Medicina es una obra que ha recibido múltiples elogios, asimismo su anfiteatro al aire libre, presidido por el campanil, y la estatua metálica abstracta dedicada al fundador de esa universidad, don Enrique Molina. El centro de Concepción, donde como toda ciudad latinoamericana está la Plaza de Armas, el edificio gubernamental y la catedral, fue testigo, un par de años atrás, de un hecho estremecedor que dio la vuelta al mundo. Por primera vez en la historia de ese pueblo, un residente de la zona del Carbón se arrancó la vida quemándose en público al exigir y no tener noticia de sus hijos, un hombre y una mujer, detenidos por la policía militar. Y aquí, en este lugar, precisamente en las afueras de la Catedral de Concepción, sucedió uno de los hechos más escalofriantes que recuerda la historia chilena. Sebastián Acevedo, al serle detenidos sus dos hijos, pidió por sus paraderos. Nadie le dio respuesta y amenazó con encenderse fuego. Así lo hizo, y esta cruz que ustedes ven acá recuerda ese hecho a sus hijos. La accidentada geografía de esa larga y angosta franja de tierra llamada Chile continúa allí, incólume, a pesar de los vaivenes políticos y el rechazo de la población al general. Allí está el mar, sus picos nevados de una cordillera majestuosa, esta feria de artesanía de la ciudad de Chillán, con bonitos productos de cerámica, tejidos, tallados en madera y chupallas, que es el típico sombrero de paja dura entretejida, usado cotidianamente por los guasos, como se llama en Chile a la gente de campo. Y a propósito de accidentada geografía, muy cerca de Concepción se encuentra este exuberante y espectacular salto de agua llamado Salto El Aja, que tiene una forma de arco y desde gran altura cae en las aguas del río del mismo nombre a un profundo cañón rocoso, horadado por las aguas de paseo de residentes y visitantes de todo el país. Ha pasado un poco más de un mes desde que el pueblo chileno se pronunció por un rotundo no al general. En ese lapso de tiempo se han dado algunos movimientos contradictorios entre los que manejan el poder y los que se agrupan en la oposición. Nuestro entrevistado, Carlos Cáceres, apoderado nacional del Sí, fue nombrado ministro del Interior, el cargo más importante después del de presidente, y cuya labor de mayor trascendencia es bregar con los sectores opositores. Cáceres no ha descartado una enmienda a la Constitución que acelere la retirada del general y el retorno a la democracia. Augusto Pinochet, en una lamentable y criticada analogía, comparó el plebiscito chileno con aquel que condenó a Jesucristo casi 2000 años atrás. En ambos casos, según él, el pueblo se equivocó, condenando a Jesucristo y a Pinochet. La opción no, por otro lado, ha empezado a sentir lo endeble de una alianza multipartidaria con proyectos diferentes de lo que cada uno espera del futuro de Chile. Si estas fisuras resquebrajan a la opción no, esta podría perder las próximas elecciones y el régimen podría continuar con civiles adeptos al general. De todas maneras, el plebiscito se anunció, llegó y fue categórico. Pero eso es solo un eslabón en la cadena del retorno a la democracia, y un pueblo como el que hemos observado merecería llegar, por sí mismo, a una democracia sin apellidos, con líderes que dirijan y cohesionen, pero que no adosturas mesiánicas ni coarten de ninguna forma, ni bajo ninguna circunstancia, la posibilidad de crecer libre y aspirar a la felicidad. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Juana con Arturo, Rosa con Manuel, Luisa con Armando, Laura con Gabriel.
luchando sin desfallecer en busca de un pueblo que tenga nivel. Era un pueblo libre, se dijo una vez, que tenía de todo y algo más también, y que de repente Juana con Andrés perdieron la risa por un